Hola y bienvenidos a la segunda sesión de este curso completo de inglés. Las palabras en español que terminan en ante o ente, en inglés terminan en and o and. Por ejemplo, la palabra diferente sería different, different. Hay que notar que aunque parecieran tres sílabas, solo se pronuncia en dos sílabas. Different, different. O sea que no es different, sino different. Por ejemplo, otra palabra como importante sería important o important. ¿Cómo se diría entonces evidente? Evidente sería evident, evident. ¿Cómo se dice entonces? Es muy importante. It's very important. It's very important. ¿Cómo se diría no es importante? It's not important. It's not important. ¿Cómo se dice es muy importante para mí? It's very important for me. ¿Y cómo se diría no es tan importante? It's not so important. It's not so important. ¿Cómo era diferente? Different. ¿Cómo se diría entonces no es tan diferente? It's not so different. ¿Cómo se dice es muy diferente? It's very different. ¿Cómo era evidente? Evident. Entonces, ¿cómo se dice es evidente? It's evident. Otra palabra terminada en ente sería, por ejemplo, reciente. Reciente también es un poco similar, sería recent. Otra palabra como urgente, la G se pronuncia en este caso Y, o sea, sería urgent, urgent. ¿Cómo se dice entonces es muy urgente? It's very urgent. ¿Cómo se diría no es tan urgente? It's not so urgent. It's not so urgent. ¿Cómo se diría entonces la palabra constante? Constant. Asimismo, las palabras que terminan en encia o ansia en inglés serían ans o ans. Por ejemplo, diferencia sería difference, difference. Aquí también se pronuncia solo dos sílabas, difference. Importancia sería importance o importance. Influencia sería influence, influence. ¿Cómo se diría preferencia? Preferencia sería preference. Para decir la diferencia, la sería the, the difference, the difference. The no se pronuncia de, sino que como es th, entonces se pone la lengua entre los dientes de arriba y los de abajo. The. Y la e no se pronuncia como una e, sino que es un sonido un poco más cerrado. The. Y el énfasis se pone es en la palabra que sigue. The difference. The difference. Y ese the es el, la, los, las. Para los cuatro siempre se usa the. Una diferencia sería a difference. A difference. Una sería a. Entonces, una vez más, ese sonido sería el sonido cerrado, que es a difference. ¿Qué diferencia? Sería what difference. ¿Qué diferencia? What difference. ¿Cómo era importancia? Importance. Para decir la importancia, cuando ese the va seguido de una vocal,
el the ya no se pronuncia the, sino que sería the. Cada vez que vaya seguido de una vocal, entonces sería the importance, the importance. Entonces, ¿cómo sería la influencia? The influence. Lo mismo pasa con a. Una diferencia sería a difference, pero una influencia, para que no suene feo, para que no suene a influence, entonces se le pone una N a la A. Entonces sería an influence. An influence. ¿Cómo se dice qué influencia? What influence. ¿Cómo se diría entonces importancia? Importance. ¿Y cómo sería presencia? Presence. Para preguntar en inglés, tiene usted o tienes, se pregunta do you have? Do you have? Do you have? Entonces, ¿cómo se preguntaría? ¿Tienes una preferencia? Do you have a preference? Do you have a preference? ¿Y cómo se preguntaría? ¿Tienes una influencia? Do you have an influence? Do you have an influence? ¿Cómo sería qué influencia? What influence? ¿Y cómo se pregunta qué influencia tienes? What influence do you have? What influence do you have? Esta noche en inglés se dice tonight. Tonight. ¿Cómo se diría qué restaurante? ¿Qué restaurante sería? What restaurant? What restaurant? Por es igual que para, o sea, for, como para mí, for me, entonces por, for. Entonces, ¿cómo sería? ¿Por cuál o por qué restaurante tiene usted una preferencia? For what restaurant do you have a preference? For what restaurant do you have a preference? ¿Cómo se diría esta frase? ¿Por qué restaurante o por cuál restaurante tiene usted una preferencia esta noche? For what restaurant do you have a preference tonight? Palabras que en español terminan en ario, en inglés terminan en ere. Por ejemplo, necesario, en inglés sería necessary, con el acento al principio, necessary. Otra palabra como contrario sería contrary, contrary. ¿Cómo se diría entonces no es necesario? It's not necessary. Ahora en inglés se dice now, ahora, ya, en este momento, now. Entonces, ¿cómo se diría? No es necesario ahora. It's not necessary now. ¿Cómo era contrario? Contrary. Una expresión con contrario, por ejemplo, por el contrario sería on the contrary, que sería como sobre el contrario, on the contrary, pero quiere decir por el contrario. ¿Cómo se diría entonces vocabulario? Vocabulary. Para decir ahora no, entonces sería not now. Se pone primero el not now. De pronto o tal vez, en inglés se dice maybe, maybe. Entonces, ¿cómo se diría ahora no, tal vez esta noche? Not now, maybe tonight. Y no olviden compartir esta información con otros que también se puedan beneficiar.